Bien, estamos en la clase número 5 acerca del curso de Big Data. Anteriormente se había tomado en cuenta los temas relacionados con el análisis de datos que concierne a Business Intelligence y Business Analytics, ¿verdad? Entonces, estos temas fueron los que se trataron en la clase pasada. En esta clase se va a tratar básicamente de Big Data y algunos otros conceptos que vamos a tomar en cuenta para este tema en general. Vamos a hablar primeramente de qué es Big Data, aunque anteriormente lo habíamos visto. Vamos a hacer un pequeño repaso, por así decir. Vamos a hablar de qué es, de cómo se origina, para qué sirve, ¿verdad? Principalmente, ¿qué es? Es un conjunto de datos cuyos tamaños están más allá de la capacidad de las herramientas de software de bases de datos típicas para capturar, almacenar, gestionar y analizar la información. Las bases de datos nos sirven para poder realizar todas las operaciones anteriormente descritas, pero esta pues en una capacidad un poco más amplia, ¿verdad? Por eso es que Big Data se basa en volúmenes grandes de información. ¿Cómo se origina? Por la explosión en la cantidad, velocidad y frecuencia y diversidad de datos digitales generados en tiempo real como resultado del papel cada vez mayor de la tecnología en las actividades diarias. Entonces no hay un lugar en el cual no haya información y no haya la necesidad de poder analizar esa información. Por lo tanto, explorar toda esa información y poderla concentrar en un solo lugar y luego analizarla es una de las tareas más importantes de Big Data. Luego, ¿para qué sirve? Sirve para permitir generar información y conocimiento con base en información completa en tiempo real. Y pues esta es la característica principal, que es en tiempo real, ¿verdad? Esa es una de las cosas que ayuda a poder tener una información bastante actualizada. Luego de esto tenemos los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos incluye Big Data? Incluye compras y transacciones, incluyendo información de tarjetas de crédito, datos de gestión empresarial, las búsquedas, como por ejemplo consultas, la trayectoria o recorrido, la historia o el historial, como básicamente nosotros le llamamos, también datos de tipos sociales, como datos de identidad, información de amistades. Y esto pues ya interviene con las redes sociales, ¿verdad? Intereses personales, por ejemplo, los me gusta, los tweets, recomendaciones, enlaces, la ubicación, sensores físicos, como por ejemplo el GPS, patrones de tráfico, Internet de las cosas, etcétera. También podemos mencionar el contenido, tales como los SMS, llamadas, emails y pues una gran cantidad de información que se va generando cada día más, ¿verdad? Y a cada instante. Esta información generada es por fuentes tradicionales, particularmente empresas e individuos en sus actividades cotidianas, y usada para un objetivo diferente de aquel para el que fue pensado. Se crea toda esta información y luego se hace un análisis de esta información para poder conocer un poquito mejor toda la información generada dentro de una empresa. Tenemos algo muy importante que son las 3B, ¿verdad? Que pueden ser 5, no solo 3. Y las 3 más importantes serían el volumen, ¿verdad? De cuántos datos estamos hablando, la velocidad, cuán rápido se procesan esos datos, y la variedad, cuántos y de qué tipos de datos estamos hablando. También se pueden unir a estas 3B la veracidad, cuán precisos son para predecir en el universo en consideración. Y por último, el valor, cómo reducir su complejidad para hacerlos realmente valiosos. Puede ser una información que en primera instancia no se vea valiosa, pero ya cuando pasan por un proceso de Big Data, entonces se le puede dar valor a esa información.
De las 3B, ¿cómo las pasamos a las 3C? ¿Verdad? Tenemos algo que se llama CRUMS. Este es un escape digital. Estamos hablando de la web, ¿verdad? La información que encontramos ahí. También estamos hablando de los sensores y de las imágenes satelitales, ¿verdad? Esa información es la que incluye. También estamos hablando de las capacidades, la alfabetización en datos, encontrar el sentido de los datos, ¿verdad? No solo ver la información, sino que poder entender qué es lo que nos da a conocer esa información. Y por último tenemos la comunidad, ¿verdad? Que es una característica nueva que se une a Big Data. Y pues esto en cuanto a la comunidad es que Big Data nos ayuda a tener una multidisciplinariedad y además es colaborativa, ¿verdad? No solo vamos a tener información de un solo lugar, sino que vamos a tener información de varios tipos, de varios lugares, para poder conocer diferentes puntos de vista de la misma. Luego de esto vemos que Big Data pues tiene varias características como las que hemos mencionado, ¿verdad? Acá vemos que hay algunas otras, no solo las que mencionamos. Y pues acá tenemos el volumen, el valor, la veracidad, visualización, variedad, velocidad, viscosidad y también la viralidad, ¿verdad? Y todo esto hace referencia a lo que nosotros conocemos como Big Data. Big Data pues es una forma de poder nosotros analizar los datos, pero nos damos cuenta que tiene muchas características que hace un poco complejo el adoptar esta técnica para poder trabajar. Por eso es que básicamente Big Data se utiliza en empresas grandes para poder tener todas estas características de las cuales hace uso Big Data, y para ello pues se realiza de esa manera. Tenemos acá que dentro de Big Data tomamos en cuenta la información digital, y dentro de la información digital podemos mencionar algunos datos. Por ejemplo, Google procesa 1 petabyte, 1000 terabytes por hora, ¿verdad? 10 a la 15. Luego tenemos 1200 exabytes, 1 millón de terabytes de datos digitales. En 2010, todas las palabras emitidas en la historia de la humanidad son 5 exabytes. Tenemos también que pues esta información de tipo digital ha tenido un crecimiento exponencial y pues ese crecimiento cada vez va aumentando. Tenemos énfasis en imágenes y en video, ¿verdad? Tenemos la famosa plataforma Netflix, que no pues es la única, pero tal vez es una de las primeras que se utilizó, ¿verdad? Con este fin, y dice que esta tiene un 40% de la red en Estados Unidos. Y también pues esta utiliza los datos no estructurados, ¿verdad? Que a eso se refiere la parte de las imágenes y el video. Tenemos diversidad de dispositivos y estamos hablando que tenemos más de 4.000 millones. Esto estamos hablando en 2010. Realmente pues hay una diferencia bastante grande, pero para que nos demos cuenta que de ese entonces el crecimiento ha aumentado y ya estaba en auge todo esto, ¿verdad? Para eso se hace la comparación. Tenemos también el M2M y también el Internet de las cosas, que pues esto ha ido incrementando cada día más. ¿Qué pasa en un minuto? Si nos damos cuenta, pues esto son imágenes que uno encuentra en Internet y que realmente sorprenden, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede en un minuto en Internet? Y en realidad pues hay un montón de información que se genera. Si nos damos cuenta, en YouTube, por ejemplo, son 30 horas de video que se suben cada minuto. Tenemos 1.3 millones de vistas por video y más de 2 millones en búsquedas en Google, por ejemplo, Facebook. Tenemos 6 millones de vistas, por ejemplo, de esta plataforma
y 277,000 logins en un minuto. Luego tenemos LinkedIn, por ejemplo, tiene 100 y más, ¿verdad? Cuentas nuevas cada minuto. Ya para la parte mobile tenemos 1,300 usuarios nuevos cada minuto y así sucesivamente. Todo esto pues ha ido incrementando y es lo que ocurre en tan solo un minuto. Tenemos algunas implicaciones, por ejemplo, nueva era caracterizada por la abundancia de datos, alcanza todos los sectores económicos, los datos son un nuevo factor de producción y ventaja competitiva. En todas las empresas hoy en día se está tomando en cuenta los datos, ¿verdad? Los datos es una parte fundamental y ahora que ya poseen las empresas tantos datos, ahora lo que quieren hacer es que quieren saber qué hacer con esos datos para poderles sacar provecho, ¿verdad? Acá es donde Big Data viene a realizar su trabajo. Luego tenemos que con los datos podemos tener una oportunidad, aprender sobre el comportamiento humano para diversos fines, que es una de las partes fundamentales. Estamos hablando de los clientes, podemos conocerlos a través del análisis de este comportamiento, creación de valor vía innovación, eficiencia y competitividad, aumento del excedente del consumidor y del bienestar del ciudadano. Ahora lo que queremos es hacer cada vez los productos acorde a lo que el cliente quiere y mucho más personalizados. Por eso es que el aumento del bienestar del cliente es lo que importa cada día más. Tenemos nuevos negocios y formas de competencia, almacenamiento y gestión de datos, análisis de datos empresariales. Por ejemplo, tenemos que más de 100 millones con el crecimiento anual del 10%. Entonces, también los negocios nuevos son una parte fundamental de Big Data. Big Data para la creación de valor. Para crear valor en Big Data debemos tomar en cuenta la segmentación de mercado para personalizar acciones, nuevos modelos de negocio, productos y servicios, por ejemplo, mejora de productos existentes, desarrollo de nuevos productos, masa y personalización, nuevos modelos de servicios empresariales y gubernamentales. Dentro de ellos tenemos el shipping de Amazon, gestión integral de cadenas productivas, por ejemplo, las emisiones. También tenemos el apoyo a la toma de decisiones con software inteligente, que cada día esto se vuelve un poco más común dentro de una empresa y también de forma individual. También tenemos la transparencia y eficiencia a compartir datos. Ahora esto de compartir datos se vuelve cada día más común, ¿verdad? Entonces compartimos datos por cualquier dispositivo y eso también le da valor a Big Data. Mejor y más oportuno análisis de desempeño de las organizaciones y ajuste en las acciones. Luego tenemos qué sería Big Data para el desarrollo. Vamos a convertir datos imperfectos, no estructurados y complejos acerca del bienestar de las personas en información procesable que reduzca las brechas temporales y de conocimiento. ¿Para qué se va a utilizar esto? ¿O para qué se van a convertir estos datos? Para las decisiones de política que respondan oportunamente a determinadas situaciones, rápida retroalimentación sobre el impacto de esas políticas. Además, se va a generar información inteligente que ahorre recursos en la generación de estadísticas para políticas de desarrollo. Por ejemplo, hay acá un dato del dengue en Brasil. Vemos que el dengue en Brasil ha ido incrementando, aunque si vemos esta gráfica podemos darnos cuenta que en el año 2008 es cuando hubieron más casos de dengue en Brasil. Si nos damos cuenta, pues en nuestro país esto también ha sido un tema que ha ido incrementando en estos últimos meses. Y si podemos hacer una gráfica, también podríamos darnos cuenta de que en el último mes o en el mes anterior hubo
una alta en los casos de dengue, tal como se muestra acá en esta gráfica. Y esto son datos creados por Google, ¿verdad? Nosotros podemos, a través de una estimación que Google hace, poder ver cómo está este tema a nivel mundial. También tenemos ejemplos de micro, macro y también de tipo social. Si hablamos de micro, un modelo de físicos de la Northwestern University predice con más del 93% de precisión donde una persona está en un momento determinado con base en el análisis de información de teléfonos celulares generada en sus movimientos pasados. Entonces, a través de un historial, las personas o se pueden determinar en dónde está la persona de acuerdo al historial que se tiene. A nivel macro, el PIB de un país se puede estimar en tiempo real mediante la medida de las emisiones de luz a la noche detectadas remotamente. Entonces también podemos tener un modelo o una predicción a través de el PIB de un país. Y de tipo social, científicos de la Universidad Johns Hopkins analizaron más de 1.6 millones de tweets relacionados con salud de un total de más de 2.000 millones en Estados Unidos entre mayo del 2009 y 2010 y hallaron una correlación del 95.8% entre la tasa de enfermos de gripe estimada con base en los datos y la tasa oficial de engripados. Entonces podemos ver también que a través de información de tipo social podemos tener alguna tendencia que se haya dado de acuerdo a los datos que se están analizando. Tenemos acá un ejemplo un poco más detallado. Tenemos que, por ejemplo, Eagle, Pentland y Laser en 2009 analizaron 330.000 horas de datos sobre comportamiento en el uso de teléfonos móviles de 94 personas y los compararon con datos de relaciones directamente reportados por los individuos. Esto presenta un método para medir conductas basado en datos de proximidad y comunicación e identifican características que les permiten predecir con un 95% de precisión las relaciones de amistad recíprocas que tienen las personas analizadas. Usando estas señales de conducta, se pueden predecir resultados individuales como satisfacción en el trabajo. Observaciones sobre el uso de teléfonos móviles proveen indicaciones no solo sobre el comportamiento observable, sino también sobre variables como amistad y satisfacción individual. Cada vez pues los teléfonos nos muestran a nosotros estadísticas de cuánto tiempo nos pasamos en el teléfono, de qué tipo de actividades realizamos y toda esa información también la podemos analizar. Podemos ver ya a través del tiempo cómo ha sido nuestro comportamiento con respecto al uso del teléfono móvil y esto pues nos puede ayudar a determinar cómo hemos estado utilizando nuestro tiempo con respecto al teléfono. Entonces, estos datos también nos pueden ayudar. Acá tenemos Big Data para la sostenibilidad. Por ejemplo, en el apoyo a la sustentabilidad, podemos mencionar que permite a las empresas entender, medir y actuar sobre sus mayores impactos ambientales, los que para ellos están fuera de control. Acá vemos que Nike y también IKEA tratan de entender el impacto de sus negocios a lo largo de toda la cadena de valor. BT estudió el carbón footprint total de su negocio y esto fue un 92% del total de emisiones fuera de su control directo. 2/3 viene de 17,000 proveedores. Identificó carbón hotspot áreas mostrando oportunidades de negocios para reducir costos y también carbono. Hitachi provee una plataforma online para que sus proveedores informen sobre su cumplimiento de los criterios de sustentabilidad. Incentiva responsabilidad de los pequeños proveedores. Esto pues fue tomado de la fuente que aparece por acá, por si ustedes quieren
buscar más información acerca de esto. Tenemos 3 proyectos sostenibles de grandes datos de Cisco en Dinamarca. Tenemos colaboración con la Municipalidad de Copenhague para desarrollar soluciones sostenibles. Esta pues es un emprendimiento que se ha dado en ese país para realizar este tipo de actividades. También tenemos el alumbrado público en Albertslund, ¿verdad? También tenemos una nueva ciudad de Frederiksson basada totalmente en energía renovable. Y todo esto pues son ejemplos en los cuales se ha tomado Big Data para determinar esos datos. Tenemos otros ejemplos, por ejemplo, el monitoreo de niveles de reserva de petróleo desde el espacio con base en fotos de los tanques de depósito. Esto es algo bastante interesante. Podemos ver el monitoreo de viñedos a nivel de planta, el monitoreo de pesquerías, por ejemplo, el salmón, si nos concentramos en un solo tipo de pescado, base de datos de la totalidad del stock ganadero de un país. Y todo esto se puede obtener por medio de Big Data. Big Data nos puede dar más información, nos puede dar correlaciones, nos puede ayudar a tener menos o más medidas, ¿verdad? A tener todo de una forma medida a través de las técnicas de Big Data. Y para eso pues necesitamos analytics, ¿verdad? Necesitamos analizar los datos, necesitamos analizar cuáles son esas correlaciones que existen en los datos y luego tener una visualización de los datos. Para poder hablar de analytics necesitamos poder conocer un poquito acerca de los elementos de este tema. Tenemos herramientas y metodologías para transformar cantidades masivas de datos brutos en datos sobre datos con propósitos analíticos, no solo tener la información, sino que después poder realizar un análisis sobre esa información. Esto se originó en biología, de tipo intensiva, en cómputo, ingeniería biomédica, medicina y también en la electrónica. También existen algoritmos para detectar patrones, tendencias y correlaciones en varios horizontes temporales en los datos, y esto es lo que hace bastante atractivo para una empresa poder implementar el analytics dentro de la misma después de haber aplicado Big Data, porque a través de esto se pueden obtener los patrones y tendencias que ayudan a poder determinar qué va a pasar en el futuro con la información. También se pueden utilizar técnicas avanzadas de visualización para los datos y qué sentido tienen esos datos, que eso es algo muy importante dentro de una empresa. Tenemos acá la minería real, ¿verdad? Tenemos el Sensing Complex Social Systems del MIT. Esto pues es un tipo de análisis que se realizó, ¿verdad? Se realizó un análisis continuo sobre la información acerca del streaming del data, ¿verdad? De los datos que generaba el MIT, ¿verdad? De acuerdo a este proyecto. Tenemos también online, la digestión online de las semiestructuras de datos y también los datos de tipo no estructurados. También se toma en cuenta las correlaciones de los datos en tiempo real, que eso es lo que más se tomó en cuenta, con los accesos más históricos de los repositorios de datos que se tienen dentro de este tipo de proyecto. Luego tenemos ya un análisis un poco más avanzado, ¿verdad? Acá tenemos un caso que se muestra a través de Google, Big Data, ¿verdad? En la econometría de algunos trucos utilizando Big Data. Hay elementos que solo se dan en Big Data que requieren instrumentos o herramientas diferentes. Por ejemplo, se necesitan instrumentos más poderosos, podemos tener más predictores potenciales que los necesarios para una estimación
hay que seleccionar variables y muchas veces las variables van a ser múltiples variables. Más allá del modelo lineal, ¿verdad? Que es lo primero que nosotros podemos llegar a obtener con los datos. Podemos también tomar en cuenta árboles de decisión, redes neuronales, modelización de relaciones complejas, etc. Entonces, de acuerdo a los datos, como sea su comportamiento y la cantidad de datos y la complejidad asimismo, se pueden tomar en cuenta diferentes modelos. Dice que la necesaria colaboración de la econometría, que también se le llama inferencia causal, la podemos combinar con Machine Learning para poder determinar una predicción en los datos. Luego tenemos otro tema que sería el tema de Open Data. Open Data es un tema que nos ayuda a poder entender un poquito mejor acerca de los datos utilizados en Big Data, y es un tema que va a la par de Big Data. Dice que son los datos que pueden ser reutilizados y distribuidos sin restricciones de ningún tipo, en especial restricciones administrativas o tecnológicas, ¿verdad? No tenemos ninguna restricción para poder utilizar esa información. Y estos datos tienen 8 características. Son datos completos, primarios, no procesados, son datos actuales, accesibles a todos los usuarios para cualquier propósito, procesables por máquinas, no discriminatorios, abiertos a cualquiera y tienen un formato no propietario. Entonces, cuando nosotros vamos a realizar Big Data regularmente, nos gusta encontrar este tipo de información Open Data que tiene todas estas características que nos ayudan a poder realizar un mejor análisis y procesamiento de la información. Además, son libres de licencias, patentes, marcas, etcétera, ¿verdad? Tenemos acá la Web3, ¿verdad? Que está ligada a los datos y también podemos nosotros realizar una interoperabilidad con estos datos, y eso es lo interesante. Dentro de los tipos de información que podemos tomar en cuenta en Open Data, por eso es que menciona los actores, podemos mencionar al gobierno, los desarrolladores y también los ciudadanos, que todo esto se convierte en data de tipo pública, ¿verdad? Podemos tener datos públicos que a través de los desarrolladores podemos utilizar las aplicaciones que van acorde a los ciudadanos, y esto pues nos tiene que dar la transparencia, empoderamiento y participación que el gobierno puede darle a esta información. Entonces, más que todo estamos hablando de datos de tipo públicos, que en este caso son datos del gobierno. Eso es lo que vamos a utilizar. Tenemos acá un caso en el cual se utilizó Open Data, ¿verdad? Dice W3C 5 Star Rating System for Open Data. Tenemos 0 estrellas, datos no accesibles bajo una licencia abierta, aunque estén online. Tenemos también los datos de una estrella, ¿verdad? Esto es de acuerdo a un estudio que se ha realizado, tenemos esta clasificación. Los de una estrella son los datos accesibles en la web, legibles por personas, pero no por software, por estar en un formato cerrado. No pueden ser reutilizados fácilmente. Mientras que los de 2 estrellas sí son accesibles en la web en formato estructurado, legible por una máquina, se pueden procesar, exportar y publicar fácilmente, pero dependen de software propietario como por ejemplo Word o Excel, que para lo que nosotros realizamos es mejor utilizar datos en Excel, ¿verdad? Y luego tenemos el de 3 estrellas, que es el reuso no depende de software propietario, y estamos hablando de los datos en CSV, ¿verdad? .csv, que son datos que no pertenecen a un propietario en sí, ¿verdad? Yo los puedo abrir en Excel o se pudieran abrir de forma independiente. Tenemos 4 estrellas, los datos están en la web en lugar de on the web, con base en el uso de un Uniform Resource Identifier, más conocido como URI, único que permite un control fino de los datos, por ejemplo,
bookmarks o linkages, que en este caso pues no es lo más utilizado, pero sí debería de ser algo bastante útil para nuestros análisis. Y por último tenemos los de 5 estrellas, que dice que los datos no solo están en la web, sino están linked a otros datos, están unidos a otros datos aprovechando los efectos de red. Eso aumenta su valor, pues tienen un contexto y pueden ser descubiertos por otras fuentes. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos utilizar los datos de varias fuentes para poder construir los datos que nosotros estamos necesitando. Los formatos de Open Data, acá tenemos, si es de 1 estrella estamos hablando de un PDF, si es de 2 estrellas estamos hablando de Excel, si es de 3 estrellas estamos hablando de un CSV, si es de 4 estrellas estamos hablando de un RDFA, ¿verdad? Luego tenemos también el de 5 estrellas, que es un RDFA, pero con URIs, ¿verdad? O propiedades semánticas que permiten el reuso de la información unida a otra información. Luego tenemos un concepto de mashups. Los mashups es una aplicación que usa contenido de más de una fuente para crear un servicio nuevo que se despliega en una sola interfaz gráfica. Actualmente hay un gran aumento de mashups en la web. Por ejemplo, grandes empresas como Yahoo, Google y Amazon han abierto sus datos para que sean utilizables por otras fuentes de datos sin necesidad de largas negociaciones de licencias. Tenemos nuevas herramientas para crear mashups fácilmente con bajo requerimiento tecnológico. Las mashups más populares son las que tienen como base mapas. Ahora los mapas están tan en moda que podemos dirigirnos a varios lugares por medio de los mapas, ¿verdad? Y esto pues cada vez se vuelve más popular. Resultados de una búsqueda en esta página que tenemos por acá. Si yo busco un ambiente, tenemos 80 mashups, 90 APIs y 2 códigos de información. Si yo busco contaminación, puedo encontrar 6 mashups, 2 APIs, por ejemplo. Si yo busco huella de carbón, voy a encontrar un mashup, 2 APIs. Si yo busco emisión de carbono, puedo encontrar 3 mashups, un API y así sucesivamente, ¿verdad? Esto nos puede ayudar a poder encontrar este tipo de herramientas. Y tenemos algunos casos de éxito en los cuales podemos mencionar acerca de Big Data, ¿verdad? Y todo esto que hemos mencionado anteriormente. Tenemos un ejemplo de una app que se llama InfoAqua en México. La problemática es que la falta de empatía y inconsciencia respecto al consumo desmedido, la contaminación y problemática general del agua, como la sequía, falta de recursos, falta del tratamiento y sobreexplotación. La solución planteada fue un interactivo que muestre a la sociedad la situación de las infraestructuras hidrológicas y cuerpos de agua en el país por medio de infográficos dinámicos en tiempo real y juegos informativos sobre la problemática del agua en el mundo. Acá tenemos los datos, ¿verdad? En donde están estos datos que se pudieron utilizar para este caso en especial. Entonces dejo acá las fuentes por si ustedes quieren entrar y ver cómo se resolvió este problema, ¿verdad? Que en realidad pues con Big Data podemos resolver cualquier tipo de problemas. Tenemos otro problema acá, otro caso de éxito, y es la e-conciencia que se desarrolló en Bolivia. La problemática es que la contaminación es un problema difícil de controlar. La falta de conciencia de las personas e instituciones respecto al medio ambiente termina ocasionándole daños. Algunos pueden ser reparados, pero muchas veces son irreversibles. Entre la solución planteada está que la información sobre actividades en favor y actividades que amenacen al medio ambiente estará disponible para todos, sean o no usuarios registrados. Mediante un mapa nacional que muestre los ríos, lagos y áreas protegidos, se van a identificar puntos de contaminación en lugares específicos de un río.
Se mostrará un área que indique una iniciativa de reforestación en un área protegida y también se podrán denunciar lugares donde se echa basura u otros residuos, que este proyecto es bastante interesante. Las instituciones serán capaces de llevar actividades en favor del medio ambiente y luego publicarlas a través del sitio. La información será accesible para todos los usuarios. De igual manera, se deja por acá las fuentes por si ustedes quieren consultarlas, ¿verdad? Y poder conocer un poquito más acerca de este caso de éxito. Hay otro por acá y dice, ¿dónde reciclo? Y esto se dio en Montevideo. Para facilitar la clasificación y reciclaje de residuos domiciliarios, Data creó una aplicación que permite encontrar los contenedores de desechos de vidrio, plástico, pilas y metal en cualquier lugar de la ciudad. Obtiene la ubicación del usuario mediante el GPS de un teléfono móvil o la información de posicionamiento de una computadora y presenta un mapa con su ubicación y los puntos de reciclaje más próximos utilizando datos abiertos de la Intendencia de la ciudad. Pese a que estos datos se podían consultar mediante una herramienta de la propia Intendencia, Data decidió crear otra porque creía que podían lograr una forma más eficiente de obtener y mostrar esa información en dispositivos móviles. Y pues por acá también está la fuente de información para que ustedes la puedan consultar. Ahora, vamos a ver un poquito acerca de las APIs. ¿Qué son las APIs y para qué sirven? Las APIs son las que especifican la manera como algunos componentes de software deben interactuar entre sí. Un procedimiento para que un programa pueda cumplir una tarea mediante la recolección o modificación automática de datos. Y ahí está lo más importante, que es de forma automática. Un intermediario entre los datos y los sistemas que van a utilizar, ¿verdad? Básicamente podríamos mencionar que una API es un intermediario. Algunos ejemplos de uso de las APIs. Por ejemplo, Twitter, que ahora pues cambió su nombre a X, provee un método API para casi todas las variables, features que se pueden ver en su sitio web. Programadores pueden usarlas para hacer aplicaciones, sitios web, widgets y otros proyectos que interactúan con Twitter. Los programas se comunican con la API de Twitter sobre HTTP. Luego tenemos otra que dice Linked Brazilian Amazon Rainforest Dataset. Es una aplicación que se vincula con linkedscience.org que guarda y explora este dataset de estadísticas de deforestación. Los datos se subdividen en una malla de 8.441 celdas de 25 kilómetros por 25 kilómetros cada una. Las variables que se usan son deforestación, precio de las pasturas y coordenadas para dibujar las celdas. Luego podemos hablar de un tema bastante interesante que es el web crawlers o rastreadores web. Un web crawler es un robot, más conocido como bot de internet, que revisa la www de manera sistemática. Los motores de búsqueda usan web crawling o spidering software para actualizar su contenido o indexar el contenido en otros sitios. Web crawlers pueden copiar las páginas que visitan para su procesamiento posterior por motores de búsqueda que indexan las páginas descargadas de manera que los usuarios puedan buscar más rápidamente. Entonces de eso se encargan los web crawlers. También podemos mencionar el web scraping, que es un tipo de automatización de la red que simula la navegación por humanos, comparación de precios en línea, búsqueda de contactos, monitoreo de clima, detección de cambio de páginas, investigación, mashups, etc. Entonces, estos pues son bastante utilizados hoy en día para poder llevar un tipo de automatización dentro de la navegación. Tenemos también los metabuscadores. Un metabuscador es un sistema que localiza información en los motores de búsqueda más usados. Un buscador en buscadores.
Este lo que hace es que retorna las búsquedas desde motores como About, As.com, Finwat, tenemos Google, LookSmart, MSN Search, tenemos Teoma, Yahoo, Bing y otros, incluyendo también los buscadores de audio y de video. Carece de bases de datos propia y en su lugar usa los de otros buscadores y muestra una combinación de las mejores páginas de vueltas por cada uno. Por ejemplo, tenemos uno que se llama Blucoras InfoSpace, provee servicios de MetaSearch y Private Label Internet Search, soluciones para web publishers. Su principal sitio de búsqueda es dogpile.com, por si de repente ustedes quieren entrar y ver este sitio. Luego tenemos EXQuick, que se le conoce como startpage.com, da relevancia especial a los primeros 10 resultados de múltiples motores de búsqueda y usa un sistema de estrellas para calificar sus resultados. Entre la privacidad no registra las direcciones IP de sus usuarios. Entonces también podemos utilizar estos metabuscadores que nos pueden dar mejor información, ¿verdad? Cuando realizamos nuestras búsquedas. ¿Qué problemas podemos encontrar con estos temas, ¿verdad? La disponibilidad de datos o las asimetrías. Esto se puede dar dentro de las redes sociales porque estas generan datos abiertos. Los gobiernos los están abriendo, pero lentamente. Datos de empresas siguen cerrados. La verdad que con los datos de las empresas pues es bastante complicado porque son datos privados, ¿verdad? Y por eso podemos hablar un poquito de la filantropía de los datos, ¿verdad? Tenemos diferentes capacidades de buscar y analizar datos, privacidad y los límites de la anonimización de conjuntos de datos, que dentro de este tema de Big Data, análisis de datos, la anonimización es un tema muy importante que nos puede ayudar con la privacidad de los datos. Una buena parte de las nuevas fuentes de datos reflejan solo percepciones, intenciones y deseos. Tenemos la apofenia. Esto nos ayuda a ver patrones donde no hay. Cantidades masivas de datos abren conexiones en todos los sentidos y este puede ser un error de tipo 1, donde podemos tener información de tipo erróneo. Vamos a tener patrones, pero realmente esos patrones no existen. Por último tenemos More Data y Right Data, donde pues tenemos mucha información, pero posiblemente esa información no es correcta. Y por último tenemos para acá la tarea para esta semana. La tarea para esta semana consta de 2 partes. La primera parte es un resumen de esta clase y agregar un caso de éxito donde haya aplicado Big Data. Podemos mencionar que haya aplicado Big Data utilizando Open Data, por ejemplo, o pues cualquiera de los temas que se han visto dentro de esta clase se pueden también incluir dentro del caso de éxito. Se puede tomar como caso de éxito también si en en la empresa donde ustedes laboran se ha aplicado Big Data y explican algunos de los casos en los cuales se ha aplicado a grandes rasgos. Luego tenemos la parte número 2, acá ya va con respecto a su proyecto. Esta tarea pues es para el próximo miércoles y la tarea consta de que con respecto a su proyecto me van a explicar qué es lo que van a hacer en su proyecto, ¿verdad? Qué es lo que piensan realizar, qué datos van a usar para poderlos analizar, qué herramienta utilizarán, qué técnica o pasos utilizarán. Tal vez la técnica o pasos en este momento tal vez no sería tan importante, pero sí cuál sería su proyecto, qué datos usar, qué herramientas inicialmente piensan utilizar, aunque más adelante vayan a cambiar, podría ser una idea, ¿verdad?, que ustedes puedan tomar en cuenta. Y algún otro aspecto que usted crea necesario agregar dentro de esta tarea. Entonces, en el mismo archivo donde va a estar el resumen de la clase, van a agregar ustedes la parte número 2, que sería con respecto a su proyecto. Recordemos que el proyecto es grupal, ¿verdad? Ustedes ya tienen un grupo, el mismo grupo que se utiliza para exposiciones es el mismo grupo que se utiliza para este proyecto. Entonces, para que ustedes, todos los integrantes del grupo mandan su tarea, ¿verdad? La mandan por favor a
a la plataforma, y no solo una persona, sino que todos los integrantes. Por favor, incluir carátula con los integrantes para poder saber a qué grupo pertenece. Cualquier duda o pregunta que usted tenga de esta tarea o de esta clase, por favor me escribe, manda un correo o cualquier manera que usted quiera utilizar para comunicarse. Y esto sería todo por esta clase. Gracias por su atención y pues nos escuchamos en el próximo video, ¿verdad? Cualquier duda o pregunta que tengan, por acá estoy para poderles apoyar.